Que el Señor les bendiga. Hoy vamos a estar con el séptimo tema, ya vamos avanzando. Y el tema que hoy nos toca es: la iglesia es una santa, católica y apostólica. Pero antes que nada le vamos a dar gracias al Señor y nos vamos a poner en esa presencia, porque yo sé que ya lo hemos hecho, pero una vez más le vamos a dar gracias por toda la oportunidad que nos da el Señor cada día de poderlo conocer más, de caminar con Él, de estar. Y en este signo de hoy, que es de caminar juntos, le damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos da. Así que lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor amado, por este momento que tú nos regalas, por la oportunidad de vivir, pero sobre todo de poder conocerte más, de poder crecer, Señor, en este tiempo que estamos caminando todos juntos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Padre, te damos gracias, Señor, porque hemos sentido tu gracia, hemos sentido tu amor, hemos sentido que tú estás con nosotros en todo momento. Y hoy nos ponemos una vez en tus manos, diciéndote que te necesitamos, de que te amamos, que vengas siempre a nuestro auxilio, a nuestra vida. Padre Celestial, que aquí estamos, que nos mandes tu fuerza de esa presencia de tu Espíritu Santo para llenarnos de amor, de paz, para tener esa fortaleza, Señor, para tener esa esperanza. El que nos anima y nos levanta eres tú por medio de esa presencia de tu Espíritu Santo en medio de las dificultades y los momentos difíciles que nosotros podamos estar pasando, Señor. Siempre sentimos tu amor, Padre Santo. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, y en este momento todo lo que te hemos pedido y agradecido lo hacemos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, también por intercesión de nuestra Madre la Santísima Virgen María, por el poder y la fuerza de tu Espíritu Santo, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y cuando nosotros hablamos de esa iglesia que es una y que es santa y que es católica y apostólica, vamos a leer nosotros aquí en el catecismo, que ahí es donde nosotros profesamos esta frase siempre, que creemos en nuestra iglesia, ¿verdad? Y es cuando nosotros rezamos o decimos el credo. Vamos a leer hoy en el catecismo, en el numeral 811, donde nos habla de esa iglesia una, ¿verdad? Y nos dice aquí: esta es la única iglesia de Cristo, de la que confesamos en el credo, que es una santa, católica y apostólica. Estos cuatro atributos, dice, inesperablemente unidos entre sí, indican rasgos esenciales de la iglesia y de su misión. La iglesia no los tiene por ella misma, es Cristo quien por el Espíritu Santo da a la iglesia el ser una, santa, católica y apostólica. Y Él es también que la llama a ejercitar cada una de estas cualidades. Cuando nosotros hablamos de que es una iglesia, que es una, decimos, y que también está llamada a ser santa, ¿verdad? Cuando decimos de la unidad, nos habla de una, es de tener esa unidad. Y nos damos cuenta que el Señor no formó varias iglesias, sino que formó una sola. Y por eso nosotros, cuando decimos, ¿por qué dicen que la católica es la que fundó Cristo? Si se dan cuenta, nosotros mantenemos esa unidad con todas las parroquias, las iglesias en todo el mundo. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Lo que aquí se lee en la misa, en la Eucaristía, se está leyendo en Italia, en Colombia, en todos lados. Y vamos a cualquier iglesia y entramos y vamos a entenderlo. Tal vez a veces no en nuestro idioma está, pero sabemos todo lo que significa y lo que van diciendo, y nosotros lo vamos haciendo. Lo que a veces tal vez no entendemos es la homilía, pero ahí sí que el Señor fundó una sola
iglesia. Y dice un solo pastor y un solo, ¿qué dice? Un solo pueblo. Y eso lo vamos a leer en el capítulo de San Juan, en el capítulo 10. Vamos a leer la palabra del Señor y nos dice aquí en San Juan, el capítulo 10. Vamos en el capítulo 10. Ahorita lo tenemos en el capítulo 10, versículos del 14 en adelante. 10, 14. Y nos dice la palabra del Señor: yo soy el buen pastor y conozco a los míos, como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, y yo doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este corral. A estas también las llevaré. Dice, escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice? Que también escuchan mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. No hay más. Nos dice, como quien dice, no van a haber más, solo va a haber una, todos bajo un solo pastor y un solo rebaño. Y entonces tengo otras ovejas que no son de este corral, dice, a estas también las llevará y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para retomarla de nuevo. Nadie me la quita sino yo mismo la entrego. Palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros decimos, el Señor quiso fundar una sola iglesia. ¿Y en dónde fue cuando nosotros decimos que estaba fundando, en qué está fundada la unidad realmente de nuestra iglesia? Cuando nosotros miramos que en qué está fundada la unidad de nuestra iglesia, dice que es por la vida de la fe de los sacramentos, por la comunión eclesial. Van unidas en la iglesia. La iglesia no podría unir a hombres de todos los pueblos, razas y culturas con muy diferentes, dice, mentalidades y costumbres, sino se dice en su seno una diversidad que enriquece la unidad. En el Concilio Vaticano II nos dice que retomó una antigua expresión para designar a la iglesia. La iglesia es comunión. Y cuando nosotros decimos cómo vamos a mantener esa unidad que permanezca siempre para que sea una, podemos leer aquí siempre en el Catecismo, en el numeral 821. Cuando nos dice del 20, vamos a leer cuando nos dice hacia la unidad. Aquella unidad que Cristo concedió desde el principio a la iglesia, creemos que subsiste indefectible en la Iglesia Católica y esperamos que crezca hasta la consumación de los tiempos. Cristo da permanentemente a su Iglesia el don de la unidad, pero la Iglesia debe orar y trabajar siempre para mantener, reforzar y perfeccionar la unidad que Cristo quiere para ella. Por eso Cristo mismo rogó en la hora de su pasión y no cesa de rogar al Padre por la unidad de sus discípulos. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos sean también uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. El deseo de volver a encontrar la unidad de todos los cristianos es un don de Cristo y un llamamiento del Espíritu Santo, nos dice el Catecismo. Entonces dice que es un don el de la unidad, que la iglesia debe de orar, debemos de trabajar todos como cristianos para poderla mantener. Entonces tenemos que reforzar esa unidad que Cristo quiere para ella.
Y eso somos nosotros los cristianos los que tenemos que reforzar esa unidad con los demás. Aunque no sean a veces de nuestra religión, hermanos, que nosotros podamos entablar una conversación con ellos, podamos tener, porque es un mismo Dios, ¿verdad? Pero más adelante dice, para responder adecuadamente a este llamamiento se exige, y el catecismo nos dice en el numeral 821, una renovación permanente de la Iglesia en una fidelidad mayor a su vocación. Esta renovación es el alma del movimiento hacia la unidad, que es una renovación permanente. Nos tenemos que estar renovando nosotros siempre con esa presencia del Espíritu Santo, para que esa fidelidad, para que tengamos esa vocación, para que nos abra más nuestra mente y nuestro corazón cuál es nuestra vocación, que tengamos esa fidelidad hacia Dios, y si la tenemos hacia Dios, la tenemos hacia los demás hermanos, y esa renovación que sale del alma, ¿verdad? Y eso es lo que nos va a mantener unidos. Pero más adelante nos dice también que es la conversión del corazón para llevar una vida más pura según el Evangelio, porque la infidelidad de los miembros al don de Cristo es la causa de las divisiones. ¿Cuál es lo que nos está diciendo? Que tenemos que tener una renovación, una conversión del corazón. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llevar una vida más evangelizadora hacia los demás y hacia nosotros. Cuando nosotros estamos en ese proceso de conversión, que somos los que todos estamos, hermanos, es cuando empezamos a dejar todas aquellas cosas que ya sabemos, que son envidias, que son chismes, que llevamos, que traemos, de que llevamos resentimientos, que tenemos muchas heridas, de que no perdonamos, de que a veces nosotros herimos. Ahí no hay unidad. Pero donde reina el Espíritu Santo, entonces, y somos nosotros fieles hacia el Señor, va a haber una unidad, dice. Entonces, es un don el que Cristo nos da. Y entonces dice, cuando no hay una renovación, cuando no hay una conversión realmente, van a existir divisiones. Que quién quiere mandar más, que quién quiere ser. Entonces dejamos de ser tener esa unidad, ¿verdad? Y a veces nos pasa en los movimientos, en los grupos o en los consejos parroquiales, o alguien que queremos mandar a veces al sacerdote. Entonces a veces estamos creando discordia, no, que mira tal cosa. A veces somos nosotros los que vamos a estas divisiones. Tenemos que tener cuidado porque decimos que nuestra iglesia es una, ¿verdad? Y tenemos que tener sobre todo esa unidad hacia los demás, pero tenemos que tener esa conversión realmente del corazón. Yo les invito hoy, de verdad, que ahí donde nosotros estemos, reflexionemos cómo está nuestra conversión, si hemos ido avanzando, si nos hemos detenido, si hemos ido realmente, han pasado todas esas cosas viejas, ya no existen en nuestro corazón, sino que el Señor viene a hacer nuevas cada día y nos da nuevas fuerzas, nuevos ánimos por medio de su Espíritu. Cuando nosotros queremos convertirnos realmente al Señor, le decimos, ¿cuál es todo aquello que no te agrada, Padre? Porque quiero ser mejor para ti. Y eso nos va diciendo qué es lo que nosotros tenemos que hacer para mantener esa unidad. Nos dice más adelante que la oración en común, porque esta conversión del corazón y santidad de vida, junto con las oraciones privadas y públicas por la unidad de los cristianos, deben considerarse como el alma de todo el movimiento ecuménico y pueden llamarse con razón ecumenismo espiritual. ¿Qué nos está diciendo? Cuando nosotros estamos fuertes en la oración, en comunión, que nosotros a veces oramos juntos, tenemos nuestra oración personal, ¿verdad? Tenemos esa oración personal, pero también tenemos
esas oraciones, ahí sí que dice las privadas, que son las personales, y las públicas por la unidad de los cristianos, cuando estamos nosotros orando todos juntos y estamos clamando por todos aquellos hermanos que no conocen al Señor, por aquellas necesidades de los hermanos. Y esta conversión, dice, del corazón y santidad de vida junto con las oraciones, mire, todo debe de considerarse como el alma de todo movimiento, como aquello que realmente necesitamos hacer para que podamos tener realmente esa unidad, y de esa unidad que nos habla, que es una y que es santa, también nos está llevando a esa santidad que quiere que nosotros seamos santos como Él es santo. Nos dice más adelante que el fraterno conocimiento tiene que ser recíproco. Nosotros, cuando tenemos ese conocimiento, no lo tenemos que imponer, lo tenemos que compartir, ese conocimiento. No nos quedamos callados, solo Él habla, no sabe. ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Será que estamos teniendo ese fraterno conocimiento con los demás? O si no, nos molesta, nos enojamos, y eso ya no es fraterno, ya no es recíproco, sino que nos está molestando. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado como cristianos evangelizados, y que somos los que tenemos dones y carismas que el Señor nos ha regalado para ponernos al servicio de los demás. Nos dice que la formación ecuménica de los fieles y especialmente de los sacerdotes, tenemos que tener nosotros esa formación, dice, para que nosotros podamos entender a las demás personas, ¿verdad? Y eso también dice, lo tienen que tener ¿quiénes? Nuestros sacerdotes, no solo nosotros, sino que también nuestros sacerdotes tienen que tener ese cuidado, tienen que cuidar y tienen que tener esa formación. Por eso es que nosotros a veces no podemos evangelizar, porque no somos formados, y tenemos que formarnos para poder evangelizar. ¿Y cómo nos vamos a formar? Nosotros, miren, hay cursos, está la oración, está la lectura de la palabra, podemos nosotros buscar ahí con nuestro sacerdote, cursos en línea, lo que estamos haciendo hoy en día. Entonces, lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Más adelante dice que el diálogo entre los teólogos y los encuentros entre los cristianos de diferentes iglesias y comunidades. Nosotros no es que no andamos viendo con quién hablamos de nuestra iglesia, pero hay momentos de nuestra vida que nos toca hablar. Entonces, y a veces hay teólogos, dice, entre los teólogos y los encuentros entre los cristianos de diferentes iglesias. ¿Y cuántas veces nos hemos topado nosotros o nos hemos encontrado con gente de otras iglesias que fueron católicos y que hoy hablan del Señor, y que tenemos que tener ese diálogo con ellos, pero tenemos que estar preparados? Y si se dan cuenta, a veces nos dicen a nosotros, mira, cuando yo era católico, yo estaba ahí en la iglesia, yo tomaba, yo fumaba, yo fornicaba, yo mire. Y le dice uno, ¿y quién le dijo a usted que los católicos, dónde dice que pueden hacer eso? A veces no fueron católicos, solo de nombre, pero no eran unos cristianos convertidos, no iban a la iglesia, no iban a misa, no iban a nada y no rezaban. Y entonces cuando les presentan a un Jesús, empiezan a decir, yo no encontré eso en la iglesia católica. Tenemos que tener cuidado con el amor para que nosotros podamos hablar, poderles decir, y entonces para que ellos poco a poco vayan formándose, ¿verdad? Y vayan caminando realmente en esa vida de fe, ¿verdad? Pero que nosotros tengamos el amor para también poder hablar, porque si no vamos a hablar de nuestra iglesia, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estar nosotros a veces molestos, ¿verdad? Y eso no es lo que quiere la palabra del Señor. Aquí dice que la unidad de la iglesia en la fe y la vida de fe, los sacramentos y la comunión eclesial van unidos en la iglesia.
La iglesia no podría unir a hombres de todos los pueblos, razas y cultura. Son muy diferentes mentalidades y costumbres. Si no se diera en su seno una diversidad que enriquece la unidad, el Concilio Vaticano II nos dice, retomó una antigua expresión para designar a la iglesia. La iglesia es comunión. Mire, eso es la iglesia. La iglesia es comunión. La unidad de la iglesia peregrina está asegurada por vínculos visibles de comunión, la profesión de una misma fe recibida por los apóstoles, la celebración, comunión del culto divino, sobre todo en los sacramentos, la sucesión apostólica por el sacramento del orden que conserva la concordia fraterna de la familia de Dios. Nosotros tenemos esa unidad en la iglesia peregrina, dice, y que es el vínculo visible. ¿Y cuáles son esos vínculos visibles que nosotros tenemos? Son los sacramentos. Los sacramentos son los que nos vienen a acercar más al Señor. ¿Y cuáles son esos sacramentos? Decimos nosotros decimos, bueno, es el bautismo, ¿verdad? Cuando nosotros hemos sido bautizados, decimos, ya somos hijos de Dios, eso es lo que nos dice. Ya es de la comunidad, ya pertenece a la iglesia. Y nosotros los cristianos conocemos los sacramentos. Viene después viene cuando nosotros hacemos nuestra primera comunión, nuestra confirmación, el matrimonio. Y empezamos nosotros a recibir. Tenemos también, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos la confesión. Todo los sacramentos que nosotros podemos recibir en nuestra iglesia nos vienen a enriquecer para poder ser una, ¿verdad? Para poder ser más santa. Y entonces cuando nosotros decimos, bueno, un esfuerzo muy notable, dice, por encontrar la unidad de los cristianos, comenzó con el Concilio Vaticano II. La iglesia quiere la unidad, la busca y se revisa a sí misma para quitar todo lo que por culpa humana impida llegar a esa unidad, pues todos nosotros, miembros de la iglesia, hemos de hacer vida las palabras del Señor, que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, nos dice. ¿Cómo nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo? La iglesia la está haciendo para mantener esa unidad. Entonces, a veces hay culpa humana, nos dice, ¿verdad?, que impide llegar a esa unidad. Y donde estamos los humanos es donde hay pecado, donde hay divisiones, pero nosotros también tenemos que estar muy cuidadosos porque sabemos que hay alguien que viene, que quiere dividir, ¿verdad?, que quiere venir a quitar la paz y que nosotros no lo permitamos, que nosotros le podamos decir al Señor que nos llene de su gracia, que nos llene de su Espíritu Santo. Nos dice que hay unas exigencias para la unidad. El deseo de volver a encontrar la unidad de todos los cristianos es un don de Cristo y un llamado del Espíritu Santo. Según el Catecismo, para responder adecuadamente a este llamado de las exigencias. Y era lo que nosotros estábamos leyendo del numeral 821. Una renovación permanente, la conversión, la oración, el fraterno, la colaboración entre cristianos y los diferentes campos de servicio a los hombres. Nosotros hemos venido, ¿a qué hemos venido? A servir. Y aquí vamos a leer en Efesios para que nos refuerce un poquito la palabra. En Efesios, en el capítulo 4, Efesios 4, del 3 al 6, lo que nos dice la palabra. Sean humildes, mantengan entre ustedes, dice el 3. Vamos a leer del 2. Sean humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense unos a otros con amor. Manténganse entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Un solo cuerpo y un mismo espíritu. Pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y a una misma
esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todo. Lo penetra y todo y está en todo. Cada uno de nosotros ha recibido su talento y Cristo es quien fijó la medida de sus dones para cada uno. Palabra del Señor. ¿Qué nos está diciendo? Que seamos humildes para mantener la unidad. Que seamos amables, sonrientes. Que seamos comprensivos. Mire cómo nos cuesta comprender a los demás. Queremos que sean como nosotros somos y no van a ser así. Para mantener la unidad tenemos que bajarnos un poquito, ¿verdad? A esas exigencias a veces que nosotros tenemos. A veces en nosotros mismos no, pero sí les exigimos a los demás y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Díganse, sopórtense los unos a otros con amor. Mire, es en nuestra casa, en la iglesia, cuando los niños están haciendo mucho ruido, cuando lloran, gritan y todos se le quedan viendo a los papás, que a esos papás ya ni quieren llegar, en lugar de llevarle un juguetito o algo que tengamos para distraer al niño, lo que hacemos es que lo volteamos y como quien dice que lo callen, ¿verdad? Que lo saquen. Entonces nos falta a veces comprensión, nos falta siempre esa amabilidad y soportarnos, ¿verdad? Nosotros decimos a los hermanos y a los amigos se aceptan así como son, con sus cualidades y con sus defectos. Poquito a poco vamos nosotros enseñándole lo que es el amor, lo que es la ternura, lo que ellos no pueden dar, nosotros vamos enseñando si nosotros realmente los amamos. Mantengan entre ustedes, ¿qué dice? Lazos de paz y permanezcan unidos. Si nosotros tenemos estas cosas, hermanos, vamos a tener unidad en nuestra casa, en nuestras comunidades, con nuestros compañeros de trabajo. Y entonces decimos, y vamos a estar ahí sí que en un mismo espíritu. Porque ¿qué dice la palabra del Señor? Un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y a una misma esperanza. Todos los cristianos tenemos esa vocación y esa esperanza un día, ¿verdad? De tener esa vida eterna, pero la estamos consiguiendo aquí con esa unidad que el Señor quiere que nosotros tengamos. Y entonces nos dice, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. De eso debemos de estar nosotros convencidos. Y un solo Dios Padre de todos. Entonces a veces nosotros hasta nos ponemos a alegar que el Dios mío está mejor, que allá tal cosa hacen. No. Tenemos que ser comprensivos y hablarles con ternura y con amor. Recordemos que con amor podemos vencer muchas cosas. El mal se vence haciendo el bien. Recordemos eso. Y entonces no es con hiel, sino que es con miel, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que aprender. Entonces, para que todo vaya penetrando y todo vaya llegando al corazón de los demás. Y que cada uno dice, nosotros hemos recibido hasta un talento y Cristo es quien fijó la medida de sus dones para cada uno. Ahí sí que es el Señor el que ha venido llenándonos de sus dones y dándonos esos dones a cada uno. ¿Qué dones tenemos nosotros? ¿Cuáles nos ha regalado el Señor? Ay, dice usted, yo el de la sabiduría, el de la paciencia, y empezamos nosotros a decir qué dones para mantener esa unidad. Pero todo lo que nos da el Señor es para la unidad, para mantener ese amor hacia los demás. Vamos a seguir viendo nosotros cuando decimos que es una santa y nos invita a nosotros los cristianos a que nosotros seamos santos. Y nos dice aquí en el catecismo, en el numeral 823, nos dice, la fe confiesa que la iglesia no puede dejar de ser santa. En efecto, Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el Padre y con el Espíritu se proclama, Él solo santo amó a su iglesia como a su esposa.
Él se entregó por ella para santificarla. La unió a sí mismo como su propio cuerpo y la llenó del don del Espíritu Santo para gloria de Dios. La iglesia es pues el pueblo santo de Dios y sus miembros son llamados santos. ¿Quién santificó a la iglesia? El Señor. La ha hecho santa porque donde Él está todo es santo. Y a nosotros ahí en su pasión también nos vino a purificar y que podemos llevar y llegar a esa santidad para que nosotros también podamos ser santos. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿a qué estamos llamados nosotros? Si la iglesia es santa, porque ahí está Jesús, porque es la forma y donde Dios está, hay una santidad. Y entonces vamos a leer más adelante lo que nos dice aquí este libro del sínodo, cuando nosotros hablamos, dice, aún más el catecismo de la iglesia en el numeral 824 subraya que la iglesia, por estar unida a Cristo, no solo está santificada por Él, al mismo tiempo por Él y en Él, ella también ha sido hecha santificadora, es hecha santificadora. Esto significa que todas sus obras, sus esfuerzos y trabajos están encaminados a santificar a las personas y a dar gloria a Dios. ¿A qué estamos llamados nosotros entonces? A ser santificados, porque la iglesia dice es santa. La santidad, en cambio, es vivir el amor según el corazón de Cristo. ¿Qué es la santidad? La santidad es el cambio que nosotros tenemos que vivir. Es vivir, dice, el amor según el corazón de Cristo. ¿Y cuál es el corazón de Cristo? Es perdonador, lleno de amor. Y nos dice ahí en 1 Corintios, la caridad es el alma de la santidad. ¿Cuál es el alma de la santidad? Es la caridad, es el amor. ¿Cuánto amor nosotros estamos dando para podernos santificar? A que todos estamos llamados a santificarnos, a esa santidad. Ustedes no han visto hasta por broma que le dicen, y mire, y a usted la quiere la familia de su esposo. En broma, es una broma. Y ella dice, pero si ni ellos se quieren, mucho menos me van a querer a mí. Ese es el testimonio de vida de santos que nosotros debemos de dar en nuestra familia, cómo estamos, con esa santidad, con esa unidad. Y entonces, a este respecto dice el apóstol Juan, Dios es caridad, y el que permanece en la caridad, permanece en Dios y Dios en él. Y aquí nos lo dice en 1 de Juan, en el capítulo 4, 16. Con razón la iglesia enseña que la caridad como vínculo de perfección y plenitud de la ley rige todos los medios de santificación, le da forma y los conduce a su fin. En suma, la caridad para con Dios y para con el prójimo es el signo distintivo del verdadero discípulo de Cristo. ¿Quién es el más santo? El que más ama como Cristo nos amó. En Juan 13:1, San Juan 13:1. Y cuando nosotros decimos, ¿hasta dónde amó Cristo? Y nosotros decimos, tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que muriera por cada uno de nosotros y fuéramos santificados, hermanos. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad como cristianos, que tenemos que ser santos, que tenemos que llegar a esa santidad, pero ¿por medio de qué es? Por medio de la caridad. La iglesia es santa, pero al mismo tiempo está necesitada de purificación. Todos los miembros de la iglesia, incluso sus ministros, debemos reconocernos pecadores, porque la cizaña del pecado todavía se encuentra mezclada con la buena semilla.
del Evangelio hasta el fin de los tiempos. La iglesia pues congrega a pecadores alcanzados ya por la salvación de Cristo, pero aún en vía de la santificación. ¿Y cuál es la vía de la santificación que nosotros debemos de tener? ¿Qué nos está diciendo? De la caridad, de ser como Cristo, tener ese corazón de Cristo, ese corazón lleno de amor, de ternura. Y entonces, cuando nosotros empezamos a vivir esa vida cristiana, hermanos, somos felices. Porque no nos atormenta nada. Tenemos momentos difíciles, tenemos problemas y todo, pero hay un amor grande en nuestra vida que podemos dar aún en medio de las tribulaciones, y eso no lo hacemos nosotros, solo lo puede hacer Dios a través de la entrega, a través de la oración. Y entonces a eso estamos llamados, a la caridad, a la santificación, a la purificación. Por eso dice la palabra del Señor que todo aquel que dice que no comete pecado es un mentiroso, dice la palabra del Señor, porque todos nosotros pecamos. ¿Quiénes hacemos a la iglesia santa? Todos nosotros, porque estamos llamados a ser santos. Nosotros decimos, ay, es que el Padre, mire, no sea santo, le falta que Él sea santo, que se santifique más, que se purifique más, mire su carácter, mire su forma de ser. Estamos orando nosotros por Él, le estamos dando amor, le estamos preguntando si está bien, si se siente bien. Mire los hermanos, mire cómo le contestan a uno, ya te diste cuenta qué problemas tiene, cómo está, qué le hace falta, por qué está así. ¿Ya nos preocupamos nosotros como cristianos por ellos? Nos hace falta mucho para tener esa unidad y esa santidad. Por eso ya ahorita, en lo último que nos está diciendo de llamados a vivir la santidad, porque todos somos llamados a vivir la santidad, nos dice esta palabra de la iglesia sinodal. La iglesia que Jesús quiere que seamos es ciertamente una comunidad, dice, es una comunidad de pecadores, pero que estamos en camino de conversión, porque hemos sido llamados a la santidad desde el día de nuestro bautismo. ¿Desde cuándo dice que fuimos llamados a la santidad? Desde el día de nuestro bautismo. ¿Somos conscientes de que la santidad es al mismo tiempo un don y una tarea? Como es un don, pero hay que trabajarla. Ese don hay que, mire, ponerlo a trabajar. El de la santidad. ¿Cómo me purifico? ¿Cómo me limpio? Si el Señor ya me limpió, ya me perdonó mis pecados y todo, pero Él quiere que yo me quite todo aquello malo que hay en mi corazón. Y todavía nosotros a veces venimos con muchos resentimientos viviendo lo que hace 30, 40 años nos pasó. Así no vamos a poder vivir en santidad. No hemos podido perdonar. Es que usted no lo vivió, nos dice. Jesús nos dio el ejemplo. ¿Perdonó o no perdonó Jesús? Sí, perdonó. Y entonces dice, comprendemos que la santidad es vivir el amor según el corazón de Cristo y que dicha vocación no podemos vivirla aisladamente porque no somos simplemente un grupo de desconocidos con buenas intenciones. No la podemos vivir aisladamente. Muchos dicen, yo no voy a grupos, yo no voy a la iglesia porque esos están peor que yo, ¿verdad? Pero dice que aisladamente no, porque ahí nos quiere el Señor. Con todos, no somos clase aparte. Nos quiere en comunidad, ese es otro tema. Pero nos quiere unidos. ¿Por qué? Porque con los de la casa nos tiramos los platos, podemos decir muchas cosas y de ahí somos unidos, pero el Señor nos quiere en todo tener esa unidad y eso es lo que nosotros a veces no podemos. Con los grupos son gente que llega de todos lados, de todas culturas
de todos pensamientos diferentes, y que nosotros con todo nos vamos entendiendo y los vamos amando y les vamos sirviendo. Eso es lo que el Señor quiere, no solo con buenas intenciones que digamos, ay, es que yo quería pero ya no pude. De buenas intenciones dice que el infierno está lleno. Así que nosotros tengamos cuidado. Al contrario, dice, somos el pueblo santo de Dios, convocado por el Evangelio, que se revitaliza en la celebración del misterio pascual del Señor, en la liturgia, nos dice, y que se pone al servicio de los demás, dispuestos a lavar los pies de nuestros hermanos, especialmente de los más necesitados. Ahí es donde entra la acción social, nos dicen, ¿verdad? Esa es nuestra vocación. No nos conformemos con menos, hermanos. No nos conformemos con menos, dice. ¿Cuál es nuestra vocación? No podemos llevar esa santidad, esa unidad aislados. No solo obtenemos buenas intenciones, no. Hay que hacerlas. Hay que realizar esas intenciones. Ay, yo le quería llevar un poncho al que está ahí con frío, pero ay, ya me dio pereza. No. Y pasan 15 días y todo eso y el hermano aguantando frío. Ay, yo quiero llevarle un panito, pero no he podido. Esas son las buenas intenciones que tenemos, pero que no lo hacemos. Ay, yo quiero ir a orar ya hace ratos por el hermano que está enfermo, pero mira que no he podido y que tanto ha tenido que hacer. No son nuestras prioridades, hermano. Para tener esa santidad tenemos que tener prioridades. Y para los cristianos la prioridad es el Señor. Los demás. Y ahí es donde nosotros nos vamos dando y donde nosotros vamos creciendo en el amor, en la paciencia, donde vamos creciendo en entender a los demás, porque los vamos escuchando. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para llegar a tener una iglesia unida y santa. No que hasta nosotros los católicos a veces alegamos y decimos, ay no, es que tan exagerados que son. Pero nosotros somos los que tenemos que hacer la unidad y la santidad. Todos los miembros, todos los bautizados. Así que tengamos cuidado cuando nosotros nos pongamos a hablar de nuestra iglesia a veces, que hasta más leña le echamos al fuego, decimos. Estamos orando por ella. Ha sido sacudida, ha cometido errores, porque ha cometido errores. Donde está el humano se cometen errores. Nada es perfecto, pero hay que orar para esa perfección. Pero hay que estar y conocer a nuestra iglesia. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Ustedes, miren, tienen que ser comprensivos con los demás. No nos podemos poner a atacar. Así no vamos a evangelizar. Vamos a evangelizar, pero tenemos que decir la verdad con autoridad, denunciar el pecado. Cierto, lo tenemos que hacer, pero el Espíritu Santo nos va poniendo las palabras, la forma, el momento. Y eso es lo que nosotros debemos dejarnos llevar por esa presencia del Espíritu Santo para seguir en esta iglesia que decimos que fue fundada por Cristo, por los apóstoles, y que hasta hoy en día nosotros estamos aquí viendo que la iglesia es una y es santa y que nosotros somos los llamados, porque lo que el Señor ha hecho, lo ha hecho bien y lo ha hecho santo. Amén. Así que le vamos a dar gracias al Señor y nosotros tenemos que trabajar para caminar en nuestra iglesia y estudiar un poquito más, leer el catecismo. En este tiempo no tenemos mucho tiempo para nosotros poder leer, pero en el catecismo de nuestra iglesia, ahí están todos los numerales que nos hablan de la unidad, de la santidad y cómo nosotros nos ayuda para poder llegar, tiene citas y todo. Así que no digamos que no tenemos a veces los recursos o que no sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Y si no, abóquese a cualquier hermano que usted tenga cerca, que conoce siempre, que ande en el camino y preguntar, mira,
no voy bien por este camino, pero quiero agarrar el camino de Cristo. ¿Qué hago? Y esa es la tarea de todos nosotros. Amén. Así que ánimo y le vamos a dar gracias al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias, Señor, porque tú nos hablas que nosotros somos los que tenemos que cambiar, que nosotros somos los que tenemos que tener esa unidad y esa santidad también en nuestra iglesia, porque Jesús la ha formado. Jesús está en nosotros y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo en nuestra iglesia. Y que el Señor nos ha dado una misión a cada uno de nosotros, Señor. Hoy solo te pedimos, Espíritu Santo, que vengas a nuestro auxilio y nos digas cuál es mi vocación, cuál es mi misión, si todavía no la sabemos, Padre. Pero las que ya sabemos, los que nos ha encomendado llevar la palabra, hacer que otros hermanos crean por medio de la palabra, del testimonio de vida, por medio de la oración, Padre. Ayúdanos a seguir el camino, Padre. Ayúdanos a llegar hasta el final. Que nos mantengamos firmes, pero agradándote a ti, no agradando al mundo, Padre Celestial. Hoy en tus manos estamos y te pedimos, mi Padre Celestial, por todas aquellas familias que están pasando dolencias, que están con enfermedades, mi Jesús, para que tú pongas tu mano sanadora, por todos aquellos hijos tuyos que todavía tienen heridas y que no han podido perdonar, que hoy pongas tu mano en ese corazón, Padre, para que puedan perdonar al que les ha hecho tanto daño, porque tú vienes a liberar, Padre, para que nos ayudes a liberarnos de todo lo que nos tiene atados del pecado, Padre bendito. Hoy nos ponemos en tus manos una vez más y ponemos nuestras manos para que tú vengas a nuestro auxilio y entres a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Ven, Espíritu Santo, a fortalecernos, a quitarnos los temores, a darnos tu amor y que nosotros podamos reflejarte con ese amor que solo tú puedes dar, que es ese amor incondicional del que no espera nada a cambio, Señor. Hoy en tus manos estamos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, y gracias, Virgen María, que intercedes también por cada uno de nosotros. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga.